Hola y bienvenido de nuevo a Sustainable Teacher. Si es la primera vez que pasas por aquí, me llamo Leticia y me alegro de conocerte. Y si ya has pasado antes, me alegro de volver a verte. En el vídeo de hoy seguimos en el tema de los procesos terrestres, de los procesos geológicos terrestres y de cómo cambia la corteza y la geosfera. Y hasta ahora hemos estado estudiando un poco así a nivel genérico cuáles son los procesos geológicos que ocurren de formación y de destrucción de geosfera. Realmente cuáles son las causas que hacen que esto ocurra, en la teoría de la tectónica de placas, etcétera, etcétera. Y aparte del ciclo geológico de la formación y destrucción de corteza y de geosfera, estuvimos viendo que también se forman rocas y que estas rocas también tienen un ciclo. Así que hoy vamos a estudiar en mayor profundidad los tres grandes tipos de rocas que hay, que son las rocas ígneas, las rocas metamórficas y las rocas sedimentarias. Si este vídeo te interesa, no lo dudes, suscríbete, dale a la campanita y si te gusta este vídeo, dale al like. Vamos a empezar hablando de las rocas ígneas, antiguamente llamadas magmáticas porque se forman a partir del magma que hay en el interior de la Tierra. Pero no quiero que confundamos este término de magma con lava, entonces solo pensemos en rocas volcánicas. Recordad que os dije que había, hoy vamos a ver que son tres, no dos grandes lugares de formación que puede ser dentro del interior de la Tierra, y entonces hablamos de rocas plutónicas, o en el exterior si ha salido lava, el magma cuando sale a la superficie terrestre se llama lava, y entonces estamos hablando de rocas volcánicas. Puede provenir de la parte más superior del manto, ha habido una zona en la que por esas corrientes de convección ha aumentado mucho la temperatura o ha disminuido la presión y los materiales que habían en esa zona eran especialmente sensibles a esto, se han fundido y se ha formado ese magma. Como está fundido y es menos denso que los materiales de alrededor, que sí son sólidos, y está más caliente, va a empezar a ascender por donde pueda, por fisuras del interior de la Tierra, entre grietas, entre otros materiales. Conforme ascienda, hay menos temperatura, llega un momento en que se va a solidificar y se va a emplazar en ese lugar. Ese emplazamiento puede recibir diferentes nombres. Si ese emplazamiento ha ocurrido en el interior de la Tierra, normalmente hablamos de Plutón, aunque es un término muy genérico, y por eso hablamos de rocas plutónicas. Si ese emplazamiento ha ocurrido en el exterior de la Tierra es porque ha salido probablemente por un volcán, y entonces hablamos de rocas volcánicas. Y hay un tercer tipo que es una mezcla entre ambas, que son las rocas filonianas. Se quedan a medio camino entre ser plutónicas, es decir, estar en el superinterior de la Tierra, o ser volcánicas, y son simplemente magmas que han podido escapar entre pequeñas fisuras, entre pequeñas grietas ya cerca de la corteza terrestre, pero no han llegado a salir y se han solidificado, se han emplazado ahí con formas normalmente irregulares, pero suelen ser como más o menos lineales. Entonces a eso se le llama filón y entonces son rocas filonianas. ¿Y dónde se suelen encontrar dentro del marco de las placas tectónicas, de la teoría de las placas tectónicas, este tipo de formación de rocas? Pues o bien en las dorsales, en los bordes divergentes, en los que obviamente sabéis que estaba casi saliendo magma que se está solidificando para formar nueva corteza, o bien en la subducción, porque suelen asociarse a procesos volcánicos, entonces también es bastante frecuente la aparición de rocas de origen ígneo. De hecho, entre el Mediterráneo, o sea, entre lo que es Europa y África, está el borde de la placa euroasiática con la placa africana, y es la culpable, por ejemplo, de los terremotos que hubo en Granada entre diciembre, enero y siguió habiendo durante el año 2021. Están siempre, como veis, asociados tanto los terremotos como la formación de volcanes o de la actividad volcánica a esos bordes entre placas. Y luego a veces pueden ocurrir en un sitio extraño, por así llamarlo, que es en mitad de la corteza, ahí no hay ni borde ni nada, y eso se llama punto caliente. Es un punto en el que por alguna razón justamente los materiales que había ahí en ese momento del interior de la corteza o del manto superior terrestre pues eran más débiles o más sensibles a la temperatura, y entonces ha podido subir una zona de magma del manto que se suele llamar una pluma, ¿de acuerdo? Porque parece que tienen como esa forma, ¿de acuerdo? Y ha calentado los materiales de alrededor, los ha podido derretir, y en mitad de la corteza continental ahí aparece, o en mitad de la corteza marina, sin que haya un borde ni divergente ni convergente, aparece un volcán. Eso se le llama punto caliente.
como os adelantaba, tenemos rocas plutónicas, las que se forman dentro de la Tierra. El ejemplo por excelencia que os voy a poner es el granito, que lo conocemos mucho porque está en las encimeras de nuestras cocinas, en los suelos de las calles, en las aceras. Es una roca así como de lejos es grisácea, pero si te acercas tiene como cristales blancos, cristales más transparentes, cristales negros, cristales grisáceos. Es muy resistente, entonces pues está en todos sitios. Dentro de las rocas volcánicas os voy a poner la roca volcánica típica por excelencia, que es el basalto, que es esa roca negra con agujeritos. Y por hablaros un poco de los volcanes que tan de moda han estado este año, podemos diferenciar desde volcanes poco explosivos, que no es el caso de La Palma, son los volcanes hawaianos con esas coladas de lava tan líquidas que pueden andar kilómetros y kilómetros, y hay toda una graduación hasta los volcanes muy explosivos, que son los volcanes que tienen mucha concentración de gases, mucha densidad en sus magmas, y entonces cuando el magma sale con esa violencia, esa temperatura y esa presión, explota. Y entonces genera pues muchas nubes, mucha liberación de pequeños materiales, de bombas, de piroclastos, que se llaman también, de acuerdo, que de hecho el de La Palma es más bien de estos explosivos. Por si no lo habéis visto en todos los vídeos que han salido en la tele, en TikTok, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la arquitectura de un volcán? Pues tenemos el cono, que es esa montaña, ¿de acuerdo? El agujero de arriba, que no es un agujero realmente, que lo sepáis, o sea, es una zona de tierra más honda que en algún punto tendrá fisuras, pero no es un pozo, ¿vale? Que esto nos pasa a veces, esa falsa concepción. Yo no me asomo, los dibujos animados tienen. Yo no llego, subo ahí el cono del volcán, me asomo al cráter y veo un pozo de lava. Es una zona de tierra hundida que tendrá fisuras por las que sale la lava, pero no hay, o puede salir por mitad del cono, que en el de La Palma pasado había yo que sé cuántas bocas, pero boca no quiere decir que de repente sea una tubería así por la que salga la lava, ¿vale? O sea, es una fisura en la tierra por la que sale, más o menos ancha, pero no es un pozo como el de los dibujos. Luego la parte interior por la que va la lava se llama chimenea, ¿de acuerdo? Como pues si fuese la chimenea de un fuego de nuestra casa, por donde va el humo, pues en vez de humo va la lava. Y la lava es el magma fundido que va a salir al exterior, que está saliendo al exterior. Al final, abajo de esa chimenea, estará la cámara magmática, que es donde está ese magma que ha venido de más abajo de la Tierra, de la corteza terrestre, de la parte del manto superior, que está fundida, es la que va a estar saliendo al exterior. ¿Y qué tipo de elementos van a salir en una erupción? Pues lava, que puede ser de diferentes formas, más fluida, más explosiva, menos explosiva. Además, cuerpos sólidos, es decir, rocas, cenizas, que en los volcanes más explosivos van a salir a más distancia, en los menos explosivos pues se quedarán más cerca de las bocas del volcán. Y luego también muchos gases, muchísimos. De hecho, también ha habido problemas que si la gente que se quedaba cerca, no solo por las cenizas y por las partículas del ambiente, sino también por los gases tóxicos que se forman como consecuencia de los materiales, de los minerales, de los que están hechos las rocas, de los que está hecha la lava, pues también se pueden producir nubes de gas tóxico, o si llega en contacto con el agua también, y pues es parte de esa erupción. Rápidamente, con respecto a las rocas metamórficas, recordaros que son rocas que se forman sin cambiar de estado sólido. Ocurre el cambio por manteniéndose en estado sólido. Pueden ocurrir o bien por cambios de presión o por cambios de temperatura que van a alterar a los minerales, a las moléculas, a los átomos que hay dentro, porque al final todos son moléculas y átomos. Va a alterar la composición atómica de esos materiales, de esas rocas, y puede alterar sus enlaces químicos. Y entonces, al cambiar los enlaces químicos, cambiamos las moléculas y entonces cambiamos la composición, las propiedades, la estructura, etcétera, etcétera. Otra opción también es que pasen, por ejemplo, líquidos circundantes, fluidos circundantes, con materiales disueltos y que por la razón que sea, pues se queden en esa roca. Hagan nuevas reacciones químicas, nuevos enlaces químicos, y también sabéis que entonces si eran unos átomos y cambian los enlaces, pues ahora tenemos otras moléculas diferentes, y ese es el cambio de las rocas metamórficas. Os voy a poner aquí dos ejemplos típicos que son de una roca sedimentaria, que era la arcilla. Puede ocurrir, normalmente este es por presión, ¿vale? Por enterramiento con presión, mucho enterramiento, mucha presión, acaba dando pizarra. Y luego el basalto del que hablábamos antes, también por presión y temperatura puede acabar dando esquistos. En este caso, pues esquisto verde, por ejemplo, si el basalto tenía en su origen mucho olivino, pues puede dar perfectamente un esquisto verde.
Estas dos rocas son de tipo foliado, es decir, que tienen como una estructura así como a capas. Luego hay otras que no lo tienen, pero la verdad es que no os he puesto, que son no foliadas, pero no os he puesto un ejemplo de roca metamórfica no foliada porque me parecía menos común para vosotros. Y para ir terminando con las rocas sedimentarias, son las que se forman después de un proceso de sedimentación. ¿Cómo ocurre la sedimentación? Primero, la roca tiene que meteorizarse. Esa meteorización es, digamos, como que tiene que alterar su superficie. Esa alteración puede ser física, química y a veces se habla de biológica, pero bueno, en verdad la biológica también es física o química en definitiva. Física puede ser por la acción del golpeo del agua o del golpeo de partículas que vayan en suspensión en el viento, por cambios de temperatura, que por la noche hace frío, el agua de las grietas entre las rocas se congela, aumenta el volumen y entonces rompe la roca. Y química, por ejemplo, pasa agua con sustancias disueltas que pueden tener un carácter ácido y entonces pueden disolver otros componentes de las rocas por las que están pasando. Una vez que han meteorizado, entonces ya está la superficie de la roca alterada, puede ocurrir la erosión, ¿de acuerdo? Esa erosión puede deberse, ya la veremos en el futuro, en el tema siguiente, al agua, al viento, a muchos agentes. Y como consecuencia de esa erosión van a quedar partículas liberadas de la superficie de la roca. Esas partículas pues no se van a quedar quietas. Si estamos en una montaña van a ir ladera abajo o se las puede llevar el viento o se las puede llevar el agua. El caso es que van a acabar yendo de las zonas más altas, puesto es gravedad, ¿vale?, a las zonas más bajas. En las zonas más bajas se encuentran unas zonas donde se pueden depositar. A esas zonas de depósito se les llaman cuencas de sedimentación. Y se van a ir depositando después de ese transporte de la zona más alta a la más baja esos sedimentos. Van a ir formándose capas de sedimentos. Conforme vayan habiendo más sedimentos arriba, van a producir más peso en los de abajo. Y ese peso va a hacer que acaben compactándose más y acaben cimentándose, acaben formando nuevas rocas en un proceso que se llama diagénesis, que es bastante más complejo que compactación y cementación, Y esas compactaciones y esa cimentación en esa diagénesis va a acabar dando lugar a nuevas rocas sedimentarias. Daros una pequeña clasificación de rocas sedimentarias entre detríticas y no detríticas. En las detríticas son componentes que en la erosión y el transporte pues han ido ahí fragmentos, ¿de acuerdo? Y han acabado uniéndose entre sí. Por ejemplo, ahí tenéis un conglomerado, que son esas rocas que parecen como muchas roquitas juntas ahí pegoteadas con una especie de cemento que las aglomera todas. Y luego las rocas no detríticas son las que en ese transporte, después de la erosión y el transporte, han ido disueltas en el agua y luego pues el agua se ha evaporado o lo que sea, se han precipitado y entonces se han acabado compactando y cementando en una nueva roca. Y os pongo por ejemplo el caso de la caliza. Se suele decir que las rocas detríticas tienen más origen físico y las rocas no detríticas tienen más origen químico, porque ha habido una disolución de por medio. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya parecido interesante, que cualquier duda que quede me la dejáis en los comentarios y por supuesto nos vemos pronto.